Corriendo hacia el hospital de maternidad donde estaba su amante, un hombre fue sujetado del brazo por una señora de la limpieza en la entrada, quien le susurró: «No vayas a la habitación 309 todavía. Espera aquí, ahora mismo te voy a enseñar algo». Al principio, el hombre pensó en ignorar las palabras de la mujer, pero, tras reflexionar un momento, aceptó. 10 minutos después, lo que vio casi le provoca un infarto. Miguel Cervantes llevaba 8 años casado con Marta. Tenían 2 hijos, Catalina, de 5 años, y Javier, de 7. 3 años atrás, habían abierto una pequeña cafetería familiar. Él se encargaba de la administración y los asuntos del negocio, mientras que su esposa horneaba los postres más deliciosos. Parecía que ningún obstáculo podría separar a esta feliz familia. Pero no todos los errores se perdonan. Miguel estaba sentado al borde de la cama, con la mirada perdida en el vacío. La luz gris del amanecer apenas se filtraba a través de las cortinas gruesas, tiñendo la habitación de tonos opacos. En el apartamento reinaba el silencio. Esa quietud engañosa y frágil que solo se da temprano por la mañana, cuando los niños aún duermen y tu esposa no ha despertado. Se pasó una mano por la cara, intentando ahuyentar los restos de un sueño inquieto. Últimamente, sus sueños eran turbulentos, llenos de fragmentos de frases y miradas que le hacían desear despertar. De repente, el teléfono en el buró vibró, rompiendo el silencio matutino. Miguel se sobresaltó y lo tomó, lanzando una mirada instintiva hacia su esposa dormida. Marta respiraba suavemente, vuelta de lado, sin moverse. En la pantalla apareció un mensaje de un contacto que llevaba tiempo queriendo borrar, pero no se atrevía. «Mi amor, tengo que hablar contigo de algo importante. Te espero hoy en nuestro lugar a la 1». Miguel apretó los puños, sintiendo como el estómago se le retorcía con esa conocida sensación de culpa y asco. Karina. Otra vez ella. Siempre ella. Cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos, pero en su mente apareció aquella fatídica noche de hacía varios meses. Él y Marta habían discutido por una tontería. Ya ni siquiera recordaba por qué. Algo sobre la cafetería, el horario de trabajo, que pasaba poco tiempo con los niños. Marta tenía razón, él lo sabía, pero en ese momento sintió que ella no valoraba sus esfuerzos. Dio un portazo y se fue, decidido a despejarse un poco. Solo tomar algo, calmarse, volver a casa y disculparse. La cantina en las afueras de la ciudad lo recibió con una luz tenue y música monótona. Miguel pidió un tequila, luego otro, y otro más. El alcohol adormecía la ira y el resentimiento, desdibujaba los problemas, hacía que todo pareciera más suave y sencillo. Fue entonces cuando Karina se sentó a su lado, sonriente, con un espeso cabello oscuro y una mirada felina. Ella lo escuchó, se rió de sus chistes, le tocaba el brazo al hablar. Esa noche, sintió que por fin alguien lo escuchaba, lo entendía, lo valoraba. Estaba borracho. Era la única excusa que podía encontrar para lo que sucedió después. Una habitación en un hotel de paso, recuerdos borrosos, y una mañana llena de vergüenza y asco hacia sí mismo. Pensó que había sido un error, un desliz único que podría olvidar y no repetir jamás. Pero Karina no pensaba olvidar. Consiguió su número de teléfono y empezó a escribirle. Al principio, de forma amable, luego, insistente, después, con amenazas. De alguna manera, se enteró de dónde trabajaba Marta, dónde vivían, a qué escuelas iban los niños. «Si terminamos, le contaré todo a tu esposita», le escribió un día. Y Miguel comprendió que había caído en una trampa. Hubo varios encuentros más. Intentó comprar su silencio con dinero, trató de convencerla de que lo dejara en paz, pero Karina solo se reía. Disfrutaba del poder que tenía sobre él, un poder que le otorgaba su debilidad. Cada encuentro dejaba una herida más profunda en el alma de Miguel. Se culpaba por su cobardía, por no poder simplemente ir y contárselo todo a Marta, por preferir vivir en esa angustiosa duplicidad. Ahora, al ver el mensaje de Karina, sentía el peso familiar oprimiéndole el pecho. Algo importante. ¿Qué más habría inventado? ¿Qué nueva tortura le tendría preparada? Miguel dejó el teléfono con cuidado en el buró y se levantó de la cama. Marta suspiró suavemente en sueños y se arropó más. Él la miró, su rostro tranquilo, su cabello claro esparcido sobre la almohada, y sintió una punzada de dolor en el corazón. Ella no se merecía esto. Sus hijos no se lo merecían. Nadie merecía el infierno que él mismo había creado. Salió del dormitorio, cerrando la puerta tras de sí, y fue a la cocina. Necesitaba ocupar las manos en algo, distraerse de sus pensamientos, aunque fuera por un momento. Sacó huevos, leche y aceite del refrigerador. Empezó a preparar el desayuno mecánicamente. Batía los huevos para hacerlos a la mexicana,
picaba jitomate y cebolla, ponía el café. Las tareas matutinas de siempre, las que había hecho cientos de veces. Pero hoy, cada movimiento le costaba, como si se moviera bajo el agua. Hacia las 7, Marta apareció en la cocina. Llevaba su pijama de casa, el cabello recogido descuidadamente en una coleta. Su rostro aún reflejaba el sueño, pero incluso así, sin maquillaje, recién despertada, era hermosa. Miguel recordó cómo se había enamorado de ella 10 años atrás, de su sonrisa sincera, de su risa, de la forma en que miraba el mundo con un interés genuino. «Buenos días, mi amor». Marta se le acercó y le dio un beso en la mejilla. Sus labios estaban tibios. El olor de su champú era familiar y entrañable. Miguel sintió que se encogía por dentro de la vergüenza. «Buenos días», forzó una sonrisa, esperando que ella no notara la falsedad en su voz. Marta se sirvió una taza de café y se recostó en la barra, observándolo atentamente. «Te ves raro», dijo, frunciendo el ceño. «¿Todo bien?» «Sí», respondió Miguel demasiado rápido. «Solo dormí mal». «¿Otra vez?» Había preocupación en su voz. «Miguel, quizá deberías ir al médico. Llevas 3 semanas durmiendo mal. Tal vez es estrés». «No, todo está bien». Se volvió hacia la estufa, fingiendo revisar los huevos. «Es que hay mucho trabajo en la cafetería. Ya sabes cómo es ahora. Que si los proveedores retrasan los productos. Que si el equipo falla». «Lo sé», dijo Marta con suavidad. «Pero no tienes que cargar con todo tú solo. Somos un equipo. ¿Recuerdas? Si algo anda mal, dímelo. Lo resolveremos juntos». «Juntos». Esa palabra le dolió en lo más profundo. ¿Cómo podía hablar con ella de lo que pasaba? Si él mismo era la fuente del problema, ¿cómo explicarle que estaba destruyendo sus vidas con sus propias manos? «Lo sé», murmuró. «Gracias. De verdad. Todo está bien». Marta iba a añadir algo, pero en ese momento los niños irrumpieron en la cocina. Javier, de 7 años, entró primero, despeinado y todavía somnoliento, pero ya lleno de energía. «Papá, ¿qué hay de desayunar?», preguntó, trepando a una silla. «Huevos a la mexicana», respondió Miguel, esforzándose por poner más calidez en su voz. «Tus favoritos». «Eso», Javier aplaudió. Detrás de él entró Catalina, de 5 años, con su conejo de peluche desgastado en brazos. Era todo lo contrario a su hermano, tranquila, pensativa, con unos enormes ojos grises en los que se leía una especie de sabiduría adulta. «Buenos días, papi y mami», dijo, y se acercó a su padre para que la abrazara. Miguel la levantó en brazos y la estrechó contra su pecho. Catalina lo abrazó por el cuello, y él sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía arriesgar todo esto? ¿Por qué? ¿Por una noche de borrachera de la que se arrepentía cada día más? «Buenos días, princesa», le susurró. Se sentaron todos juntos a la mesa. Marta servía jugo. Javier contaba con entusiasmo que hoy en la escuela tendrían educación física y jugarían al fútbol. Catalina picoteaba sus huevos en silencio, mirando de reojo a su padre de vez en cuando. Miguel intentaba participar en la conversación, reír en los momentos adecuados, hacer preguntas, pero todo requería un esfuerzo increíble. Sus pensamientos volvían constantemente al mensaje de Karina. Algo importante. A la 1. Nuestro lugar. Un hotel de paso en las afueras, donde nadie los conocía. «Miguel, ¿me estás escuchando?» La voz de Marta lo devolvió a la realidad. «Ah, sí, claro», parpadeó. «Digo que hoy necesito irme más temprano a la cafetería. Tenemos un pedido grande de un pastel de cumpleaños. ¿Puedes llevar tú a los niños?» «Sí, sin problema», asintió él. «¿Seguro que puedes?» Marta lo miró con los ojos entrecerrados. «Hoy andas muy distraído. Todo está bien, de verdad», le aseguró Miguel. «Yo llevo a los niños. Luego tengo que pasar a ver a los proveedores para discutir un nuevo contrato de lácteos». Era una mentira. Los proveedores podían esperar, pero necesitaba una excusa para justificar su ausencia de la cafetería a la 1 de la tarde. Marta asintió, aunque su mirada seguía reflejando preocupación. Miguel sabía que ella lo sentía. Siempre había habido una conexión especial entre ellos. Marta siempre había sabido leer su estado de ánimo, entender cuando algo no andaba bien. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil se le hacía ocultar la verdad. El desayuno terminó. Marta se arregló y se fue a la cafetería, despidiéndose con la mano desde la ventana del coche. Miguel ayudó a los niños a vestirse, revisó que llevaran todo lo necesario. La mochila de Javier, la de Catalina con sus materiales para dibujar. «Papá,
¿Por qué mamá está triste? Preguntó de repente Catalina cuando se subían al coche. ¿Qué? Miguel se volvió hacia ella. Mamá no está triste. Mi vida. Solo está un poco cansada. No. Está triste, insistió la niña. Y tú también estás triste. ¿Se pelearon? No. Katy. No nos peleamos. Le acarició la cabeza. Es que a veces los adultos tenemos muchas cosas que hacer y nos cansamos un poco. Pero todo está bien. En serio. Catalina lo miró con sus grandes ojos grises. Y a Miguel le pareció que podía ver a través de él, que veía toda la mentira, todo el engaño, toda la suciedad que había traído a su familia. Bueno, dijo finalmente y se volvió hacia la ventana. Miguel arrancó el coche. Primero llevaron a Javier a la escuela. El niño saltó del coche, gritando algo sobre el fútbol a modo de despedida, y corrió hacia sus amigos. Luego llegaron al kinder. Miguel acompañó a Catalina hasta la puerta. Ella lo abrazó y entró corriendo, volteándose solo una vez para decirle adiós con la mano. Miguel regresó al coche y se sentó al volante, pero no encendió el motor. Se quedó sentado, mirando al vacío, sintiendo como el pánico crecía en su interior. En unas pocas horas tendría que ir a ver a Karina, volver a mentir, a dar rodeos, a sentirse el peor de los canallas. Sacó el teléfono y releyó el mensaje. Algo importante. Quizá por fin lo dejaría en paz. ¿Habría encontrado a otro y ya no lo chantajearía? O, por el contrario, habría ideado algo nuevo, algo aún más retorcido. Miguel condujo por la ciudad, reflexionando constantemente sobre su vida. El tráfico de la mañana ya había disminuido, y el coche se deslizaba con facilidad por las calles conocidas. Decidió pasar en ese momento a ver a los proveedores. Tenía que discutir el nuevo contrato de lácteos, negociar descuentos, confirmar el calendario de entregas. Asuntos de negocios rutinarios que antes resolvía con facilidad, casi en automático. La oficina de los proveedores estaba en una zona industrial, en un edificio anodino de concreto gris. Miguel se estacionó y entró. El gerente, un hombre robusto de unos 50 años con el cabello ralo, lo recibió con una amplia sonrisa. Miguel, qué gusto verte. Le tendió la mano. Pasa, siéntate. ¿Un café? No, gracias. Miguel le estrechó la mano y se sentó. Vayamos directo al grano. Tengo que ir a otro lugar después. El gerente enarcó una ceja, sorprendido. Normalmente, Miguel era más conversador, podía hablar del clima, de las últimas noticias, hacer una broma. Pero hoy no estaba de humor. Claro. El gerente abrió una carpeta con documentos. Bien. Respecto a los lácteos, estamos dispuestos a ofrecerte un descuento del 10% si garantizas pedidos regulares 2 veces por semana. La entrega. Miguel escuchaba a medias, asintiendo en los momentos oportunos, haciendo las preguntas de rigor. Sus pensamientos estaban lejos de allí. Ya estaban en aquel hotel, en aquella habitación, donde lo esperaba Karina. ¿Qué quería decirle? ¿Por qué era tan importante esa conversación? Señor Cervantes, ¿está de acuerdo con las condiciones? La voz del gerente lo trajo de vuelta a la realidad. ¿Qué? Ah, sí, de acuerdo. Asintió apresuradamente, sin prestar mucha atención a los detalles. Excelente. Entonces, aquí está el contrato. Revíselo y fírmelo. Por favor. Miguel recorrió el texto con la vista, sin leerlo realmente. Puso su firma y el sello. El gerente sonrió satisfecho y le entregó una copia. Da gusto hacer negocios con gente decidida. La primera entrega será el miércoles. Perfecto. Gracias. Miguel se levantó, ansioso por salir de allí. Salió a la calle y miró su reloj. Faltaban 20 para la 1. El hotel estaba a 15 minutos en coche. Si salía ahora, llegaría justo a tiempo. Miguel subió al coche y se puso en marcha, sintiendo como la ansiedad crecía con cada kilómetro. Ensayaba las palabras que le diría a Karina. Con firmeza, sin vacilar. Se acabó. Estoy harto de esto. Se lo contaré yo mismo a mi esposa, que ella decida si me perdona o no, pero no voy a permitir que sigas controlando mi vida. Sonaba convincente, pero cuando se imaginaba diciéndolo en voz alta, la voz en su cabeza temblaba y se quebraba. El hotel era un establecimiento barato en las afueras. Un edificio de 3 pisos con la pintura descascarada y un letrero de neón al que le faltaban varias letras. El lugar perfecto para encuentros secretos. Nadie hacía preguntas. El recepcionista apenas levantaba la vista de su teléfono al entregar las llaves. Miguel odiaba ese lugar, odiaba cada centímetro de esos pasillos sucios, esas alfombras descoloridas y esas escaleras que crujían. Subió al segundo piso.
Habitación 207. La misma de siempre. A Karina le gustaba la constancia en esas cosas. Miguel se detuvo frente a la puerta y respiró hondo, reuniendo fuerzas. Ahora entraría y le diría todo lo que pensaba. Estaba decidido. Tenía que hacerlo. Le resultaba insoportable mirar a los ojos a su esposa cada día, ver su confianza, su amor, y saber que era un traidor. Ya no quería mentir, no quería vivir en esa pesadilla. Levantó la mano y tocó. La puerta se abrió casi de inmediato. Papi, ya te estaba esperando. Karina lo agarró por el cuello del saco y lo jaló hacia adentro. Llevaba un vestido negro corto, el cabello suelto, el maquillaje impecable. Olía a un perfume empalagoso que Miguel no soportaba. Karina se apretó contra él, y sintió una oleada de asco que le subía desde el fondo del estómago. Espera. La apartó, tratando de mantener la calma. Tenemos que hablar. Karina retrocedió un paso, cruzándose de brazos. Un destello de irritación pasó por su rostro, pero rápidamente lo ocultó con una sonrisa. Uy, qué serio. Se paseó por la habitación, contoneando las caderas. ¿Y de qué vamos a hablar? Mi amor, ¿finalmente decidiste divorciarte de tu estúpida? Miguel apretó los puños, sintiendo la ira hervir en su interior. No te atrevas a hablar así de mi esposa, siseó entre dientes. Oh, la defiendes. Karina se rió. Una risa fría y burlona. ¡Qué conmovedor! Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Defensor? ¿Por qué no estás en casa con tu amada esposita? Estoy aquí para decirte una cosa. Miguel respiró profundamente, armándose de valor. Tenemos que terminar. Las palabras sonaron más fuertes de lo que esperaba. Quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Y por un momento, Karina se quedó helada, sin creer lo que oía. ¿Qué? Se volvió lentamente hacia él. ¿Qué dijiste? Dije que tenemos que terminar, repitió Miguel, sintiendo que su voz se volvía más firme. Es decir, quiero poner fin a todo esto. ¿Terminar conmigo? ¿Quieres dejarme? En la voz de Karina aparecieron notas de acero, y en sus ojos brilló la furia. ¿En serio? Sí. Dio un paso adelante. Esto no puede seguir así. Estoy cansado de mentirle a mi esposa. Cansado de esconderme. Cansado de tus manipulaciones. Cometí un error. Lo admito. Pero no voy a pagar por él toda mi vida. ¿Manipulaciones? Karina entrecerró los ojos. ¿Acaso yo te atraje aquí? ¿Te rogué que te acostaras conmigo? ¿O tal vez era yo el hombre casado que fue a una cantina a emborracharse y acostarse con la primera que se le cruzó? Las palabras lo golpearon con fuerza. Y Miguel sintió que le ardían las mejillas de vergüenza. Sí, fue mi error, dijo en voz baja, pero tú lo estás usando en mi contra. Me estás chantajeando. Y no voy a permitir que lo sigas haciendo. ¿No lo permitirás? Karina se acercó lentamente a él, mirándolo directamente a los ojos. ¿Y qué piensas hacer? ¿Contarle a tu preciosa Martita qué esposo tan maravilloso eres? ¿Qué le engañaste conmigo una y otra vez? No una y otra vez, replicó Miguel. Solo unas pocas veces. Y cada vez, tú me obligaste. ¿Te obligué? Se rió. Cariño, nadie obligó a nadie. Tú venías solo. Me escribías. No podías resistirte. ¿Por qué me amenazaste? La voz de Miguel se quebró en un grito. Porque dijiste que le contarías todo a Marta. ¿Y qué? Karina se encogió de hombros. Solo estaba protegiendo mis intereses. ¿Acaso eso está mal? Miguel la miraba y no reconocía a la chica que una vez le pareció simpática e interesante. Ante él había una mujer completamente diferente, fría, calculadora, cruel. Escucha. Karina intentó suavizar el tono. Entiendo que hubo algo entre nosotros, pero fue un error. Tengo una familia. Hijos. No puedo. Mi amor. Karina lo interrumpió de repente, y su voz cambió. Se volvió más suave, temblorosa. Papá no nos quiere. Se rodeó el vientre con los brazos y bajó la cabeza. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Miguel se quedó paralizado, sin entender qué pasaba. ¿Qué? Abrió los ojos como platos. ¿Qué dijiste? Karina levantó la vista. Tenía los ojos rojos y el rímel corrido. Parecía destrozada. Infeliz. Vamos a tener un bebé, susurró entre sollozos. Esas palabras cayeron sobre Miguel como un martillazo. El mundo a su alrededor se tambaleó y se desdibujó. Sintió que las piernas le flaqueaban, que le faltaba el aire. ¿Qué? Repitió, sin poder creerlo. ¿Estás embarazada? Sí. Karina sollozó y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Ya tengo 2 meses. No sabía cómo decírtelo.
Tenía miedo de qué reaccionaras justo así. Miguel se dejó caer lentamente al borde de la cama. Le daba vueltas la cabeza. Los pensamientos se le enredaban. Embarazada. Karina estaba embarazada de él. Iban a tener un hijo. No puede ser verdad, susurró, sujetándose la cabeza con las manos. Esto es una pesadilla. ¿Una pesadilla? La voz de Karina volvió a ser fría. ¿Nuestro hijo es una pesadilla para ti? No, no quise decir eso. Miguel levantó la cabeza. Es solo que, Dios, ¿cómo pudo pasar? Como suelen pasar los niños. Mi amor. Karina se secó las últimas lágrimas y se sentó a su lado. No siempre nos cuidamos. Era verdad. Hubo momentos en los que estaba demasiado borracho para pensar en precauciones. Cuando Karina le decía que todo estaba bien, que eran sus días seguros, él le creía, o simplemente no quería pensar en las consecuencias. Quizá deberías decirle a tu esposa que ya es hora de que se divorcien. Karina le rodeó el cuello con los brazos, apoyando la mejilla en su hombro. No quiero criar al bebé sola. Se merece una familia completa, un padre que esté a su lado. Miguel permaneció inmóvil, mirando la pared de enfrente. Se sentía entumecido por dentro. No sentía nada, ni rabia, ni miedo, ni siquiera desesperación. Solo un vacío inmenso. Necesito pensar, logró decir al fin. ¿Pensar? Karina se apartó. ¿Qué hay que pensar? Miguel, estoy embarazada de ti. Tu hijo está creciendo dentro de mí. ¿Qué hay que pensar? Solo necesito tiempo. Se levantó, tambaleándose. No puedo hablar de esto ahora. ¿A dónde vas? Karina se puso de pie de un salto. Aún no hemos terminado de hablar. Tengo que irme. Miguel se dirigió a la puerta. Miguel, le gritó. No creas que puedes simplemente irte. Tienes responsabilidades. No respondió. Salió de la habitación y cerró la puerta. El pasillo estaba bochornoso y olía a humedad. Miguel bajó las escaleras, apenas sintiendo los escalones bajo sus pies. Caminaba en automático, sin ser consciente de a dónde iba. Afuera hacía sol y calor. La gente iba deprisa, atendiendo sus asuntos, riendo, hablando por teléfono. Un día normal para ellos. Pero para él, todo se había derrumbado. Todo lo que había construido durante años, todo en lo que creía, todo lo que amaba, se estaba desmoronando ante sus ojos. Miguel llegó a su coche y se sentó al volante. No podía arrancar. Le temblaban tanto las manos que la llave se le escapaba de los dedos. Dejó de intentarlo y se quedó sentado, mirando un punto fijo frente a él. El escaparate de una tienda. Una vitrina con ropa de bebé. Mamelucos diminutos, gorritos, zapatitos. Un bebé. Iba a tener otro hijo. De una mujer a la que no amaba, de una mujer que había convertido su vida en un infierno. ¿Cómo se lo diría a Marta? ¿Cómo miraría a los ojos a sus hijos? ¿Cómo les explicaría que iban a tener un hermano o una hermana de otra mujer? El teléfono vibró en su bolsillo, sacándolo de su estupor. Miguel lo sacó con mano temblorosa. En la pantalla apareció el nombre de Marta. Miró la pantalla iluminada durante un largo rato, sin atreverse a contestar. Pero el teléfono seguía sonando, insistente, exigente. Bueno, logró decir, llevándose el auricular a la oreja. Cariño, necesito tu ayuda en la cafetería. La voz de Marta sonaba agitada, pero no preocupada. El ajetreo normal del trabajo. Hay muchos clientes. No me doy abasto sola. ¿Puedes venir? Enseguida voy, respondió Miguel, esforzándose por que su voz sonara normal. ¿Estás bien? Preguntó Marta. Tu voz suena rara. Todo bien, mintió. Solo estoy un poco cansado. Llego en 15 minutos. Está bien. Mi amor. Te espero. Los tonos de fin de llamada sonaron como una sentencia. Miguel dejó caer el teléfono sobre sus rodillas y cerró los ojos. 15 minutos. 15 minutos para recomponerse. Para ponerse la máscara de esposo atento, para volver a mentir. Encendió el coche y condujo hacia la cafetería, sintiendo como el peso en su interior crecía con cada metro. Le oprimía el pecho, no le dejaba respirar. Karina está embarazada. Esas palabras resonaban en su cabeza una y otra vez, como un disco rayado. Karina está embarazada, y su vida nunca volvería a ser la misma. Miguel estacionó el coche cerca de la cafetería y se quedó unos minutos al volante, tratando de calmarse. Las manos todavía le temblaban. Sentía un dolor sordo en las sienes y era como si tuviera algo pesado y afilado atascado en el pecho. Se miró en el espejo retrovisor, el rostro pálido, los ojos rojos, la mandíbula tensa. Tenía que tranquilizarse, parecer normal.
Marta no debía sospechar nada. Respiró hondo, exhaló, lo repitió varias veces. Se sintió un poco mejor. Miguel salió del coche y se dirigió a la entrada de la cafetería. Su negocio familiar estaba en la planta baja de un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Un lugar pequeño y acogedor, con capacidad para 20 mesas y vitrinas llenas de los postres que horneaba Marta. El olor a pan recién hecho, canela y café lo recibió apenas cruzó el umbral. Normalmente, ese aroma lo calmaba, le recordaba su hogar, su familia, lo que habían construido juntos. Hoy, solo intensificaba las náuseas. La cafetería estaba realmente llena. Casi todas las mesas ocupadas. Parejas, grupos de amigos, clientes solos con sus laptops. Marta estaba detrás de la barra, tomando pedidos, sonriendo a los clientes, a pesar de que claramente no se daba abasto. El cabello se le había salido de la coleta y tenía las mejillas sonrojadas por el calor de la máquina de café y el horno de la cocina. Lo vio y su rostro se iluminó con alivio. Por fin, Marta se acercó rápidamente, secándose las manos en el delantal. Ya pensaba que no vendrías. Esto es un caos. No puedo sola. Miguel intentó sonreír, pero le salió una mueca torcida y poco convincente. Marta frunció el ceño de inmediato, escrutando su rostro. ¿Seguro que todo está bien?, preguntó, inclinando la cabeza. Te ves fatal. Sí. Su voz sonó hueca, como debajo del agua. Es que los proveedores querían subir los precios. Tuve que discutir un buen rato, pero lo resolví. La mentira le salió de la boca con facilidad, casi automáticamente. Una mentira más en la larga cadena de engaños que él mismo se había forjado. ¿Subieron mucho?, se preocupó Marta. No. Llegamos a un acuerdo, dijo Miguel, restándole importancia. No te preocupes. Mejor déjame ayudarte aquí. Pasó detrás de la barra, se puso el delantal e intentó concentrarse en el trabajo, tomar pedidos, preparar café, servir postres. Tareas habituales que había realizado cientos de veces. Pero hoy, todo le salía mal. Confundió los pedidos de 2 mesas, llevando un capuchino a quienes habían pedido un latte, y viceversa. Rompió una taza al ponerla bajo la cafetera. Se le resbaló de los dedos y se hizo añicos. Miguel, con cuidado, exclamó Marta, corriendo a por una escoba. Lo siento, murmuró, mirando los trozos. Estaba absorto en sus pensamientos, que daban vueltas en círculo, sin dejarlo concentrarse en nada. Karina está embarazada. Un hijo. Otro hijo. ¿Qué le diría a Marta? ¿Cómo se lo confesaría? Y si no lo hacía, ¿cómo viviría con ello? ¿Cómo miraría a los ojos a su esposa, sabiendo que en algún lugar crecía un hijo suyo de otra mujer? Disculpe, joven, se oyó una voz molesta. Miguel se sobresaltó y se dio la vuelta. En la barra había un hombre de unos 40 años con un traje formal y expresión de enfado. Sí, dígame. Miguel se acercó a él. Llevo 20 minutos esperando mi pedido. El hombre tamborileó con los dedos sobre la barra. ¿Qué están haciendo? Es solo un café y un pastel. ¿Tan difícil es traerlo? Normalmente. Miguel se habría disculpado. Habría explicado que había muchos clientes y prometido traer el pedido lo antes posible. Pero hoy, algo dentro de él se rompió. ¿No ve cuánta gente hay?, le espetó. ¿O cree que es el único importante aquí? Espere. No se va a ir a ningún lado. El hombre abrió los ojos como platos. Indignado. ¿Qué forma es esa de hablarle a los clientes? ¿Y la suya? Miguel sentía como la ira hervía en su interior. Toda la rabia que había reprimido durante meses. Todo el miedo y la desesperación. Salían a la superficie. ¿Cree que puede venir aquí a dar órdenes? Este es nuestro negocio, no el suyo. Miguel. Marta corrió hacia ellos, apartando a su esposo a un lado. Disculpe a mi esposo. Hoy ha tenido un día difícil. Se volvió hacia el cliente y sonrió con esa sonrisa profesional que podía desarmar a cualquier cliente insatisfecho. Ahora mismo le traemos su pedido. 5 minutos, se lo prometo. Y como disculpa, el pastel va por cuenta de la casa. El hombre seguía con el ceño fruncido, pero asintió. Está bien, pero esto es inaceptable. Lo entiendo, y lo lamento mucho. Marta inclinó la cabeza, mostrando sinceridad. Cuando el hombre volvió a su mesa, Marta agarró a Miguel del brazo y lo llevó a la bodega. Cerró la puerta tras de sí y se volvió hacia él. En su rostro se mezclaban la preocupación y la irritación. Miguel, ¿qué demonios te pasa?, empezó en voz baja. ¿Por qué le faltas el respeto a la gente? Son nuestros clientes. No podemos permitirnos perderlos por tus arrebatos. Él empezó, murmuró Miguel.
desviando la mirada. No importa quién empezó. La voz de Marta subió de tono. Trabajas de cara al público. Tienes que saber controlarte. Miguel se apoyó en la pared y cerró los ojos. La cabeza le partía. Le zumbaban los oídos. Perdón, logró decir. Estoy cansado. Marta suspiró y se acercó. Le puso una mano en el hombro. Miguel, ¿qué te está pasando? Preguntó. Más suave. Lleva semanas raro. Siempre irritado. Distraído. Me estás asustando. Abrió los ojos y la miró. En su mirada se leía una preocupación sincera. Se preocupaba por él. Lo amaba. Confiaba en él. Y él la engañaba una y otra vez. Es solo que se me ha juntado todo, mintió una vez más. La cafetería. Los proveedores. Los papeles. Me las arreglaré. No te preocupes. Quizá necesites tomarte un día libre, sugirió Marta. Descansar un par de días. Yo puedo encargarme de esto sola. No. Todo está bien. Se enderezó. Volvamos. Los clientes esperan. Marta vaciló. Claramente quería continuar la conversación. Pero asintió. Está bien. Pero prométeme que intentarás controlarte. Por favor. Te lo prometo, asintió Miguel. Regresaron al salón. El resto del día transcurrió en un tenso silencio entre ellos. Miguel intentaba hacer su trabajo, sin llamar la atención, sin decir una palabra de más. Marta le lanzaba miradas preocupadas, pero no dijo nada más. Hacia las 7 de la tarde, el flujo de clientes disminuyó. Los últimos pagaron y se fueron. Marta empezó a limpiar las mesas, a limpiar la barra. Miguel lavaba los platos. Normalmente, charlaban durante estas tareas rutinarias, comentaban el día, los planes para el mañana, compartían anécdotas divertidas con los clientes. Hoy, un pesado silencio se cernía entre ellos. ¿Nos vamos a casa?, preguntó finalmente Marta, quitándose el delantal. Sí, respondió Miguel secamente. Condujeron en silencio. Marta intentó encender la radio, pero Miguel le pidió que la apagara. Le dolía la cabeza. Ella lo miró de nuevo con preocupación, pero no dijo nada. En casa los recibió la niñera, una mujer mayor llamada Doña Elvira, que recogía a los niños del kinder y la escuela cuando él y Marta estaban ocupados en la cafetería. Buenas noches, sonrió. Los niños ya cenaron e hicieron la tarea. Javier está en su cuarto y Catalina está dibujando en la sala. Muchas gracias, Doña Elvira. Marta le pagó y la acompañó a la puerta. Miguel entró en la sala. Catalina estaba sentada en el suelo, inclinada sobre una hoja de papel. A su alrededor había lápices de colores y rotuladores esparcidos. Al oír sus pasos, levantó la cabeza y sonrió alegremente. Papá. Se levantó de un salto y corrió hacia él. Miguel la tomó en brazos y la estrechó. Catalina lo abrazó por el cuello. Y esas manitas. Ese olor a champú infantil. Esa confianza en sus ojos. Le estrujaron el corazón. Hola, mi sol, susurró. ¿Cómo estás? Bien. Mira. Dibujé a nuestra familia. Señaló la hoja en el suelo. Miguel la bajó y se agachó a su lado para ver el dibujo. En él había 4 figuras. Él, Marta, Javier y Catalina. Estaban de pie, tomados de la mano, y sobre ellos brillaba un sol radiante. Está muy bonito, dijo, sintiendo un nudo en la garganta. Eres una verdadera artista, ¿sabes? Catalina sonrió de oreja a oreja. ¿De verdad? Le acarició la cabeza. Javier entró corriendo en la habitación, en pijama y con el pelo revuelto. Papá, prometiste que jugaríamos fútbol este fin de semana. ¿Te acuerdas?, preguntó. Me acuerdo, asintió Miguel, aunque en realidad se había olvidado por completo de esa promesa. Genial, ya tengo listo el balón. Javier agarró a su padre de la mano. Vamos a cenar. Mientras los padres cenaban, Javier no paró de hablar ni un segundo. Contaba cosas de su taller de robótica, de cómo estaban construyendo un coche, de sus amigos, de que mañana tenía un examen de matemáticas, pero no estaba preocupado porque se lo sabía todo. Marta escuchaba a su hijo, le hacía preguntas, se reía. Catalina miraba de vez en cuando a su padre. Miguel intentaba participar en la conversación, pero las palabras le pasaban de largo, sin quedarse en su mente. Asentía, sonreía, pero por dentro estaba vacío. Papá, ¿me estás escuchando?, preguntó de repente Javier. ¿Qué? Sí, claro que te escucho, se sobresaltó Miguel. Te pregunté si vendrás a nuestra presentación en la escuela. En 2 semanas hay un festival, repitió el niño. Claro que iré, le aseguró Miguel. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Lo prometes? Lo prometo.
Javier asintió satisfecho y continuó con sus historias. Marta volvió a mirar a su marido con una mirada prolongada, pero no dijo nada. Más tarde, se fueron a lavar los dientes. Miguel ayudó a recoger la mesa, metió los platos en el lavavajillas. Marta limpiaba la mesa, y él sentía su mirada sobre él. Miguel, empezó ella con cautela. Tenemos que hablar. Ahora no, la cortó él, sin volverse. Estoy cansado. Pero, he dicho que ahora no. Su voz sonó más brusca de lo que pretendía. Marta se calló. La oyó suspirar. Pero no se dio la vuelta. Acostaron a los niños. Javier pidió un cuento. Y Marta se sentó al borde de su cama, contándole una historia de un valiente caballero. Miguel fue a ver a Catalina. La niña ya estaba bajo las sábanas, abrazando a su conejo de peluche. Papá, lo llamó en voz baja. Tú y mamá no se van a pelear. Miguel se quedó paralizado en la puerta. ¿Qué? No. Mi vida. ¿Por qué preguntas? Es que hoy los dos están tristes. Catalina lo miró con sus grandes y serios ojos. No quiero que se peleen. Se acercó a la cama y se sentó a su lado. Le arregló la manta y le dio un beso en la frente. No nos vamos a pelear. Te lo prometo, susurró. Duerme, mi pequeña. Todo va a estar bien. Bueno. Catalina cerró los ojos. Buenas noches. Papito. Buenas noches. Mi sol. Salió de la habitación, cerrando la puerta. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Miguel se apoyó en la pared y cerró los ojos. Las palabras de su hija resonaban en su cabeza. No quiero que se peleen. Hasta los niños se daban cuenta de que algo andaba mal. Hasta ellos sentían la grieta que se extendía por su familia. Marta salió de la habitación de Javier y se detuvo frente a él. Durante unos segundos, se miraron en silencio en la penumbra del pasillo. Miguel, comenzó en voz baja. Sé que dices que todo está bien, pero no es así. Veo que te pasa algo. Por favor, habla conmigo. Soy tu esposa. Deberíamos afrontar todo juntos. La miró y sintió como dos deseos luchaban en su interior, contarlo todo. Soltar la verdad. Quitarse ese peso de encima, y mentir de nuevo. Protegerla del dolor que le causaría si confesaba. Solo quiero descansar, dijo finalmente. De verdad. Solo estoy cansado. Mañana todo estará normal. Marta guardó silencio, claramente insatisfecha con la respuesta. Pero asintió. Está bien. Si dices que todo está en orden, te creo. Pero que sepas que siempre estoy aquí. Siempre. Se acercó. Se puso de puntillas y le dio un beso en la mejilla. Luego, entró en el dormitorio. Miguel se quedó de pie en el pasillo unos minutos más, mirando en la oscuridad. Siempre estoy aquí, había dicho ella. Y él se alejaba cada vez más, enredándose en una mentira de la que no veía salida. Entró en el dormitorio. Marta ya estaba en la cama, de espaldas a la pared. Miguel se desvistió y se acostó a su lado, procurando no tocarla. Se quedó boca arriba, mirando el techo, sabiendo que tardaría mucho en dormirse. En la oscuridad de la habitación, el único sonido era la respiración tranquila de su esposa. Miguel cerró los ojos e intentó detener el torrente de pensamientos, pero seguían girando como cuervos sobre un campo de batalla. Karina, el bebé, Marta, los niños, la mentira, el engaño y ninguna salida. Los meses se arrastraron, tortuosamente lentos, convirtiendo la vida de Miguel en una pesadilla interminable. Cada día era igual al anterior, mentiras, fingimientos, intentos de mantener el equilibrio entre dos mundos que inevitablemente se destruían mutuamente. Por un lado, su familia, su hogar, los hijos que amaban más que a su vida. Por otro, Karina con su vientre creciente, sus exigencias, sus amenazas. El vientre ya no se podía ocultar. Karina usaba vestidos holgados, pero la redondez era cada vez más notoria. 4 meses, luego 5, 6. El tiempo avanzaba implacable, y Miguel seguía sin encontrar la fuerza para decirle la verdad a Marta. Se ausentaba de casa cada vez más a menudo. Inventaba reuniones con proveedores, problemas con la documentación, asuntos urgentes en la cafetería. Marta al principio le creía, luego empezó a hacer preguntas, y ahora simplemente lo miraba con una mezcla de preocupación y dolor en los ojos. Esta tarde no fue la excepción. Miguel estaba sentado en la sala, con la vista clavada en el teléfono, sin leer nada en realidad, solo mirando la pantalla para no cruzar la mirada con su esposa. Marta preparaba la cena en la cocina. Los niños hacían la tarea en sus habitaciones. Una tarde de diario normal, como las de cualquier familia. Marta salió de la cocina, secándose las manos con un trapo, y se detuvo en el umbral de la sala, mirando a su marido.
Guardó silencio unos segundos. Luego se acercó y se sentó a su lado. Miguel, lo llamó en voz baja. Él no apartó la vista del teléfono. ¿Qué? Masculló. Tenemos que hablar. En su voz había una firmeza inusual. Ahora no. Marta. Estoy ocupado. Siguió mirando la pantalla. ¿Ocupado en qué? ¿Mirando el teléfono? Intentó mirarlo a la cara. Miguel, mírame, por favor. A regañadientes, levantó la vista. Marta parecía agotada. Tenía ojeras, el pelo no tan brillante como antes, los hombros ligeramente caídos. Él sabía que era por su culpa, por su constante tensión, su brusquedad, su distanciamiento. ¿Qué te está pasando? Preguntó ella, y en su voz se coló la desesperación. Siempre estás fuera, siempre de mal humor, no hablas conmigo, casi ni juegas con los niños. Javier me preguntó ayer por qué papá ya no lo quiere. Esas palabras le dieron un golpe bajo. Miguel apretó el teléfono en su mano. Amo a mis hijos, siseó entre dientes. Entonces, ¿por qué te comportas así? Marta se acercó más. Miguel, soy tu esposa. Llevamos 8 años juntos. Sé cuando algo te pasa. ¿Quizá pueda ayudarte en algo? ¿Tenemos problemas de dinero o con la cafetería? ¿O estoy haciendo algo mal? La miró y vio las lágrimas brillando en sus ojos. Marta no lloraba. Siempre había sido fuerte. Aguantaba. Lo superaba todo. Pero ahora estaba al límite. Tú no estás haciendo nada mal, murmuró él. Entonces, ¿qué es? Miguel, habla conmigo. Por favor. Extendió la mano y tocó la suya. El contacto fue cálido, familiar e insoportable. Miguel retiró la mano bruscamente. Déjame en paz, gritó, levantándose de un salto del sofá. Estoy harto de tus interrogatorios. De que siempre me estés encima con preguntas. Marta se estremeció, retrocediendo. El shock se reflejó en su rostro. No te estoy interrogando, susurró. Solo me preocupo. Tengo miedo de perderte. Pues no me estás perdiendo. Agarró su chamarra de un sillón y las llaves del coche de la mesita. Solo déjame respirar. ¿A dónde vas? No importa. Necesito tomar aire. Corrió hacia la puerta, sin mirar atrás. Oyó que Marta lo llamaba, pero no se detuvo. Cerró la puerta de un portazo y bajó las escaleras corriendo, como si lo persiguieran. En realidad, huía de sí mismo, de su culpa, de la mirada de su esposa llena de dolor e incomprensión. Miguel subió al coche y arrancó el motor. Le temblaban las manos. Golpeó el volante con el puño, 1, 2, 3 veces. El dolor en los nudillos lo devolvió a la realidad. Respiró hondo y exhaló, luego metió una marcha y se fue. Sabía a dónde iba. A casa de Karina, como siempre, como en los últimos meses. Como si un hilo invisible lo atrajera hacia allí, un hilo del que no podía liberarse. El apartamento de Karina estaba en una zona nueva, en un edificio moderno con conserje y seguridad. Alquilaba un estudio en el 8º piso, nada barato, y Miguel sospechaba que parte del dinero del alquiler salía de su propio bolsillo. En esos meses, le había dado bastante, para médicos, vitaminas, ropa de maternidad. Cada vez que ella pedía, él le daba, esperando que eso la calmara, que lo dejara en paz, aunque fuera por un tiempo. Media hora después de salir de casa, ya estaba en su puerta. Tocó el timbre. Karina abrió casi al instante, como si lo estuviera esperando. Por fin, se hizo a un lado para dejarlo pasar. El vientre era ya grande. Puso una mano sobre él, acariciándolo. Karina llevaba un vestido de casa, el pelo recogido en un moño desordenado, la cara sin maquillaje, parecía más joven, casi inocente. Pero Miguel ya sabía que las apariencias engañan. ¿Qué querías? Preguntó, sin pasar del recibidor. Ni siquiera vas a saludar. Karina se cruzó de brazos. Ni a preguntar cómo estamos. ¿Cómo están? Repitió él, mecánicamente. Fatal. Si te soy sincera. Entró a la sala y se dejó caer en el sofá. Me duele la espalda. Se me hinchan los pies. Y además, estoy muy sola. Mi hombre siempre anda con su esposita. Miguel apretó los dientes. Yo no soy tu hombre. Ah, claro. Karina enarcó las cejas. ¿Y de quién es el bebé que tengo en la panza? Escucha, Karina. Miguel entró en la sala y se sentó frente a ella. Tenemos que parar todo esto. ¿Parar qué? Inclinó la cabeza, fingiendo no entender. Todo esto. Abrió los brazos. Estos encuentros. Estas exigencias. ¿Ya no me quieres? Preguntó de repente, y en su voz asomaron las lágrimas. ¿Dejaste de quererme?
Miguel se frotó la cara con las manos. Karina, nunca te he querido. Amo a mi esposa. Tengo una familia. Hijos. Lo que pasó entre nosotros fue un error garrafal. ¿Un error? Su rostro se contrajo. ¿Nuestro hijo es un error? No quise decir eso, intentó explicar. Mira, no me estoy desentendiendo del bebé. Entiendo mi responsabilidad, pero ya no puedo más. Cuando nazca, te ayudaré económicamente, vendré a verlo, participaré en su vida, pero no puedo dejar a mi familia. No puedo destrozar la vida de mis hijos. Karina lo miró en silencio, con una expresión incomprensible. Las lágrimas habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. Su rostro se volvió duro, frío. No, mi vida, dijo con un tono gélido. Ahora escúchame tú a mí. Se levantó del sofá, fue hacia la ventana y se quedó de espaldas. Estuvo en silencio unos segundos, luego se dio la vuelta. Si nos abandonas a mí y al bebé, convertiré tu vida en un infierno. Cada palabra sonó como un martillazo. Miguel se quedó helado. ¿Qué has dicho? Lo que oíste. Karina se acercó. ¿Crees que me voy a quedar callada mientras juegas a la familia feliz? ¿Crees que voy a dejar que me compres con dinero? Karina, sé razonable. ¿Razonable? Se rió. El que tiene que ser razonable eres tú. Mi papá es diputado. Y, créeme, hará lo que sea para que su hija sea feliz. Miguel recordó que una vez le había dicho que su padre era un simple obrero de fábrica. O mintió entonces, o mentía ahora. Así que, si quieres que su cafetería familiar siga prosperando, deja a tu esposa, continuó Karina, y en su voz había una malicia evidente. Si no, imagínate qué disgusto se llevará si el negocio de su vida de repente cierra. Una inspección de salubridad, luego protección civil, luego el SAT. Y ya está. Adiós, negocio. Miguel la miraba, conmocionado. No reconocía a la mujer que tenía delante. No era la Karina que lloraba y hablaba de amor. Era alguien completamente diferente, calculadora, cruel, sin escrúpulos. No puedes hacer eso, logró decir. Claro que puedo. Karina volvió a sentarse en el sofá, acariciándose el vientre. Y lo haré si no entras en razón. Así que apúrate. En unos meses doy a luz. Quiero que el bebé nazca en una familia completa. Quiero que estés a mi lado. No con esa pinche cocinera. No te atrevas a insultar a mi esposa. Miguel se levantó de un salto. ¿O qué? Karina lo miró desafiante. ¿Qué me vas a hacer? ¿Pegarle a una mujer embarazada? Buena idea. Eso solo me dará más puntos a mi favor cuando te demande. Miguel se quedó de pie, con los puños apretados, sintiendo como la furia lo consumía. Quería gritar, romper algo, borrar los últimos meses de su vida. Pero en lugar de eso, se limitó a mirar a la mujer que tenía su vida en sus manos. ¿Por qué haces esto? Preguntó en voz baja. ¿Qué te he hecho? Nada. Karina se encogió de hombros. Simplemente quiero una familia, un esposo, una casa, estabilidad. Y tú encajas en el papel. Eres responsable, trabajador, un buen padre, justo el tipo de hombre que buscaba. Pero no te quiero. Ya me querrás, sonrió. Con el tiempo. La gente se acostumbra. Ya verás. En un año seremos una familia feliz. Esto es una locura. Miguel negó con la cabeza. No. Es la realidad. Karina se levantó y se acercó a él. Le puso una mano en el pecho. Acéptalo. Miguel. No tienes opción. O te divorcias de Marta y te casas conmigo. O destruyo todo lo que han construido. La cafetería cerrará. No tendrán dinero. Tus hijos vivirán en la miseria. ¿Eso quieres? No, susurró él. Perfecto. Le dio una palmadita en la mejilla. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes 3 meses. Para cuando nazca el bebé, quiero ver los papeles del divorcio. Entendido. Miguel no dijo nada. Entendido, no tenía opción. Estaba atrapado en una trampa de la que no veía salida. Podría ignorar las amenazas, contárselo todo a Marta, esperar su perdón. Pero si Karina no mentía sobre su padre diputado, si de verdad podía organizar inspecciones y cerrar la cafetería. Marta había puesto tanto en ese lugar, había trabajado tanto, soñado tanto. Era su creación, su orgullo. Él no podía quitárselo. ¿Entendido? Repitió Karina más alto, apretándole la mano. Sí, logró decir Miguel. Entendido. Así me gusta. Ella sonrió satisfecha. Ya está. Hemos llegado a un acuerdo. Ahora puedes irte. Y procura venir de mejor humor la próxima vez. El estrés no me hace bien.
Miguel se dio la vuelta y salió del apartamento, sin despedirse. Bajó en el ascensor, salió a la calle. El aire frío de la noche le golpeó la cara, pero no le trajo alivio. Llegó al coche y se metió dentro. Miguel arrancó el coche, pero no se movió. Se quedó sentado, mirando la oscuridad. Pensó en Marta, en cómo estaría ahora en casa, probablemente llorando después de su discusión. Pensó en los niños, en Javier y Catalina, que lo sentían todo, se daban cuenta de todo. Pensó en el bebé que crecía en el vientre de Karina, un ser inocente que se convertiría en rehén de esta sucia historia. Pero divorciarse de su esposa y abandonar a sus 2 hijos era algo que no quería, no podía hacer. Lo destrozaría, aniquilaría todo lo que tenía sentido para él. Marta era el amor de su vida. Javier y Catalina lo eran todo. No podía imaginar su existencia sin ellos. El tiempo pasaba y él seguía aplazando la conversación con su esposa. Cada día se decía a sí mismo, mañana se lo diré todo, mañana encontraré las palabras, mañana reuniré el valor. Pero el mañana se convertía en pasado mañana, en una semana, en un mes, y el vientre de Karina crecía, y con cada día, la soga en su cuello se apretaba más. Finalmente, Miguel arrancó el coche y se dirigió a casa. Había luz en las ventanas. Marta no dormía. Seguramente lo esperaba. Se estacionó, pero no salió de inmediato. Se quedó sentado, armándose de valor. Luego suspiró, abrió la puerta y caminó hacia la entrada. En el apartamento había silencio. Los niños ya dormían. Marta estaba sentada en el sofá de la sala con una taza de té en las manos. Cuando él entró, levantó los ojos, rojos de tanto llorar. Perdóname, dijo Miguel. No debí gritarte así. Marta asintió, pero no respondió nada. Solo lo miró con una mirada larga y triste, y Miguel comprendió que la estaba perdiendo. Lentamente, día a día, pero la estaba perdiendo. Y no podía detener ese proceso, porque él mismo se había acorralado en un callejón sin salida. Miguel dormía un sueño inquieto cuando, temprano en la mañana, el teléfono en el buró vibró, rompiendo el silencio. Abrió los ojos, desorientado, sin saber por un momento dónde estaba. La luz gris del amanecer apenas se filtraba por las cortinas. A su lado, Marta respiraba tranquilamente, sin despertarse. Miguel buscó a tientas el teléfono y se lo acercó a la cara, entrecerrando los ojos ante la pantalla brillante. Karina. El corazón le dio un vuelco. Rápidamente, apartó la manta y salió del dormitorio, cerrando la puerta tras de sí. En el pasillo hacía frío. Se apoyó en la pared y contestó la llamada. Bueno, susurró con voz ronca. Estoy en el hospital. La voz de Karina sonaba entrecortada. Asustada. Algo va mal. Ven rápido. ¿Qué? Miguel sintió que el pánico lo paralizaba. ¿Estás de parto? Pero si apenas tienes 7 meses. Lo sé. Sollozó. Algo salió mal. Los médicos dicen. Miguel, ven, por favor. Tengo miedo. El tono de fin de llamada. Miguel se quedó en el pasillo, apretando el teléfono con fuerza. 7 meses. Parto prematuro. Era peligroso tanto para la madre como para el bebé, a pesar de todas las mentiras, las manipulaciones y el chantaje. Era su hijo. O eso creía. Corrió al dormitorio y empezó a vestirse a toda prisa. Marta se movió en sueños. Miguel murmuró, adormilada. ¿Qué pasa? Una llamada urgente, mintió, poniéndose los vaqueros. Un problema con una entrega. Tengo que ir a resolverlo. ¿A estas horas? Marta se incorporó sobre un codo, frotándose los ojos. Sí, lo siento. Agarró su chamarra. Volveré pronto. Sin esperar respuesta. Salió corriendo del apartamento. Bajó las escaleras de 2 en 2. Se subió al coche y aceleró a través de la ciudad aún vacía. En su cabeza solo martilleaba un pensamiento. Llegar. Tenía que llegar. El hospital de maternidad estaba en las afueras de la ciudad, un moderno edificio de 4 pisos de vidrio y concreto. Miguel se estacionó en la entrada, saltó del coche y corrió adentro. El vestíbulo estaba casi desierto. Un par de enfermeras en el mostrador, un guardia de seguridad en la puerta, una señora de la limpieza con un trapeador cerca de una ventana. Se dirigió al ascensor, pero de repente alguien lo sujetó del brazo. Miguel se dio la vuelta. La señora de la limpieza. Una mujer de unos 60 años con penetrantes ojos cafés y un rostro amable. Lo miraba con una extraña determinación. Vienes a la habitación 309, ¿verdad? Susurró. Miguel asintió, desconcertado. ¿Cómo lo sabe? No vayas todavía. Apretó su brazo con más fuerza.
Espera aquí. Ahora mismo te voy a enseñar algo. No. Tengo que. Intentó soltarse. Hay una mujer dando a luz. Nadie está dando a luz, dijo la señora. Créeme. Espera 10 minutos. Es muy importante. Al principio, Miguel pensó en ignorarla y seguir su camino, pero algo en su mirada lo hizo detenerse. Esa mujer claramente sabía algo. Asintió lentamente. Está bien. 10 minutos. La señora sonrió satisfecha. Buen chico. Ahora vuelvo. Dejó el trapeador junto a la pared y desapareció por un pasillo. Miguel se apoyó en la pared, sintiendo el corazón latirle desbocado en el pecho. ¿Qué quería enseñarle? ¿Por qué dijo que nadie estaba dando a luz? ¿Quizá Karina estaba bien? ¿Habría sido una falsa alarma? Los minutos se alargaban, lentos y agónicos. Miguel miraba el reloj, contando los segundos. Finalmente, apareció la señora de la limpieza. En sus manos traía una gran bolsa de tela. Vamos, le indicó con la cabeza hacia las escaleras. Subiremos a pie y prepárate para una sorpresa. Subieron al tercer piso. La señora se detuvo junto a la habitación 309 y sacó de la bolsa algo grande, redondo y de color carne. Miguel se fijó bien y se quedó helado. Era una panza de embarazo falsa, como las que se usan en el teatro o el cine. ¿Qué es esto?, susurró. Lo que tu amiguita se pone cada vez que vienes, dijo la señora, entregándole la prótesis. Hoy estaba limpiando en esta habitación. La vi esconder esto en el armario. Al principio no quería meterme, pero luego pensé, ¿y si el hombre no lo sabe? ¿Y si lo están engañando? Lo que vio casi le provoca un infarto. El mundo se tambaleó y un zumbido le llenó los oídos. Apretó la prótesis en sus manos, suave, ligera, absolutamente hueca. Entonces, todo este tiempo, todos estos meses de miedo, culpa, desesperación. No está embarazada, logró decir, con una voz que no reconoció como suya. Nunca lo estuvo. Por lo que parece, asintió la señora. Perdona que me meta. Pero no podía ver cómo engañaban a un buen hombre. Miguel no oyó sus últimas palabras. Abrió de golpe la puerta de la habitación y entró. Karina estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta. Llevaba una bata de hospital, el pelo suelto, y no tenía vientre. Una silueta completamente plana. ¿Usted se llevó mi panza?, dijo Karina, pensando que había entrado la señora de la limpieza. ¿Qué? ¿Cómo? Miguel la miró con los ojos desorbitados. Karina se dio la vuelta y su rostro reflejó un shock absoluto. ¿Por qué diablos no tocas?, gritó, cubriéndose instintivamente el vientre con las manos, aunque ya no había nada que ocultar. ¿Así que no estás embarazada? Dio un paso dentro de la habitación. Su mirada iba de Karina a la prótesis que sostenía. Todo este tiempo, ¿usabas esto? Arrojó al suelo la panza falsa que le había dado la señora de la limpieza. Karina lo miró, y en sus ojos brilló el pánico. Miguel, tú, tartamudeó, buscando las palabras. No lo entendiste bien. ¿No lo entendí bien? La voz de Miguel se convirtió en un grito. ¿Qué se puede entender mal aquí? Me has estado engañando. Llevabas esta cosa, fingiendo estar embarazada. Durante meses. Se dio cuenta de que ella misma se había delatado. Su rostro se desfiguró. Se dejó caer al borde de la cama. Yo no quería, empezó a decir, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Solo tenía miedo de perderte. ¿Miedo de perderte? Miguel se acercó, cerniéndose sobre ella. Escúchame bien. Por tu culpa casi dejo a mi esposa y a mis 2 hijos. Estuve destrozado, sin dormir, sintiéndome el peor de los canallas. Y tú, eres una. Las palabras salieron con tal furia que Karina se estremeció. No digas eso, susurró. Te quiero. Hice todo esto porque te quiero. Eso no es amor, espetó él. Es una enfermedad. Es manipulación. Me tenías enganchado. Me asustabas. Me chantajeabas. No me vas a dejar. Karina se abalanzó sobre él, agarrándole las manos. Por favor. Miguel. Hice todo esto para retenerte. De verdad te quiero. Lloraba a mares. Pero Miguel ya no le creía ni una sola lágrima. La había visto interpretar esos papeles, la mujer enamorada, la desdichada, la embarazada, la víctima de las circunstancias. Todo era mentira. Tú te lo buscaste, dijo él, fríamente, apartándose. Y ahora, se acabó. Para siempre. No. Karina lo agarró por la chamarra. Si te vas, le contaré todo a tu esposa. Iré a su cafetería y se lo contaré todo. Y mi padre. Ya sé quién es tu padre.
Miguel esbozó una sonrisa dura, despiadada. Lo investigué después de tus amenazas. Es un simple obrero de fábrica. No es ningún diputado. Así que no tienes con qué amenazarme. Karina palideció. ¿Pero cómo? ¿Creíste que te iba a creer así nada más? Se soltó de su agarre. Y ni se te ocurra acercarte a mi esposa. Créeme. Encontraré la forma de ponerte en tu lugar. Tengo testigos de tu engaño. Pruebas del chantaje. Si quiero, puedo demandarte. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Karina corrió tras él, pero tropezó con la prótesis en el suelo y cayó de rodillas. Miguel, vuelve. Él no se giró. Salió al pasillo y se apoyó en la pared, cerrando los ojos. Le temblaban las manos, el corazón le latía desbocado en el pecho. Pero por primera vez en meses, no era miedo. Era alivio, un alivio inmenso, abrumador. A su lado estaba la señora de la limpieza, apoyada en su trapeador. Muchísimas gracias, dijo Miguel, abriendo los ojos. Me has salvado la vida. Has salvado a mi familia. Cuídala, sonrió la mujer. Y no vuelvas a cometer tonterías. No lo haré, prometió. Nunca. Miguel bajó, salió del hospital. El sol de la mañana le daba en los ojos, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía un peso en el alma. Era libre. Karina ya no podía chantajearlo, no podía amenazarlo, no podía controlar su vida. Se subió al coche, pero no arrancó el motor. Se quedó sentado, respirando a pleno pulmón. Luego sacó el teléfono y miró la foto de la pantalla de bloqueo. Marta, Javier y Catalina, los tres riendo, abrazados. Su familia, la que casi había perdido. Miguel arrancó el coche y se puso en marcha, pero no hacia casa. Se desvió hacia una florería que ya estaba abierta. Entró, en un ambiente que olía a rosas y a frescura, y eligió el ramo más grande de lilas blancas y rosas rojas, las que a Marta más le gustaban. Envuélvalas para regalo, por favor, le pidió a la vendedora. Son para la persona más importante de mi vida. Media hora después, ya iba de camino a la cafetería. Marta seguramente ya estaría allí. Siempre llegaba temprano para preparar los postres antes de abrir. Miguel se estacionó, tomó el ramo y entró. Marta estaba detrás de la barra, revisando algo en una libreta. Al oír el sonido de la puerta, levantó la cabeza y su rostro reflejó sorpresa. «Miguel, ¿tan temprano? ¿Y esas flores?» Él se acercó y le tendió el ramo. «Para ti». Marta tomó las flores, mirando a su marido con desconcierto. «¿Pero por qué? Hoy no es nuestro aniversario ni mi cumpleaños». «Perdóname, mi amor», dijo Miguel, y su voz temblaba. «No he sido el mejor esposo estos últimos meses. He sido grosero, distraído, distante. Pero quiero que sepas que te amo con locura a ti y a nuestros hijos. Ustedes lo son todo para mí». Marta lo miró, y en sus ojos brillaron las lágrimas. «Miguel, ¿qué pasó?» «Nada». Él sonrió. «Solo me di cuenta de que casi pierdo lo más valioso que tengo. Y no voy a permitir que vuelva a pasar nunca más». Marta dejó el ramo en la barra y lo abrazó. Miguel la estrechó, hundiendo la cara en su pelo. Se hizo una promesa a sí mismo: no más mentiras, no más engaños. Solo la verdad, solo la honestidad, solo el amor.